Estamos en la zona rural del oeste de Pensilvania, prácticamente en medio de la nada. Vamos de camino a un pequeño pueblo llamado Phillipsburg. La razón por la que vamos a Phillipsburg es porque ahí hay una prisión privada que está a punto de cerrar. El centro de procesamiento de Moshannon Ballet era una prisión para reclusos federales. Pero el gobierno no la administraba. Pagaba a una empresa privada para que la operara alrededor de $60 por prisionero por día, dinero que la empresa usaba para obtener ganancias. Como parte de un esfuerzo más grande para eliminar gradualmente el uso de prisiones privadas, el gobierno no renovó el contrato de la prisión este año. Cuando cerró, se llevó casi 300 empleos, trabajos con salarios iniciales más de 4 veces el salario mínimo. La zona ha estado económicamente deprimida durante décadas. Tener esa instalación aquí fue una bendición. El personal de la prisión no tenía permiso para hablar con la prensa, pero un guardia aceptó hablar con nosotros de forma anónima. ¿Vienes del ámbito penitenciario o esta fue la primera vez que hacías este tipo de trabajo? Es la primera vez. ¿Y había mucha gente así? Yo diría que la mayoría de las contrataciones iniciales no hay muchos trabajos como este. ¿Qué significa eso para ti? Quiero decir, ¿vas a tener que cambiar de industria por completo? Bueno, tenemos que hacer muchos cambios en todos los aspectos. Ahora empiezas de nuevo desde abajo. Tal vez en 10 o 12 años vuelvas a estar donde estás ahora financieramente. Junto con los empleos, la prisión le daba $500,000 en impuestos al distrito escolar local. Estas compañías de prisiones privadas, una de sus estrategias de relaciones públicas es tratar de presentarse como los salvadores de estos pequeños pueblos. Pero si ves un lugar como Phillipsburg, todavía tiene una tasa de pobreza muy alta. La ciudad en sí siempre está corta de dinero. Así que no es como si estas compañías hicieran lo suficiente para realmente salvar a estas ciudades de los problemas sociales y económicos subyacentes que las afectan, pero hacen lo justo para volverlas dependientes. Las prisiones privadas son una invención distintivamente estadounidense y un producto de la era Reagan. Buenas noches. Normalmente les hablo desde mi oficina en el ala oeste de la Casa Blanca, pero esta noche hay algo especial de lo que quiero hablarles. Mientras la guerra contra las drogas enviaba a millones de personas a prisión, la política económica de Reagan pedía privatizar la mayor cantidad posible de funciones del gobierno. Ciertos hombres de negocios emprendedores vieron una oportunidad. Corrections Corporation of America fue fundada con un solo objetivo en mente: ofrecer una alternativa innovadora a las limitaciones administrativas y presupuestarias del sistema penitenciario y de detención existente. Las compañías de prisiones privadas dicen que hacen un trabajo igual de bueno encerrando personas que el gobierno, solo que lo hacen de manera más barata y eficiente. Pero los críticos dicen que solo obtienen ganancias recortando costos en cosas básicas como la comida y la atención médica, y que eso lleva al abuso y la negligencia. Hoy en día, la industria vale más de $5,000 millones, pero también está en serios problemas. Así que cuando la gente habla de la industria de las prisiones privadas, en realidad solo están hablando de 2 empresas, GEO Group y CoreCivic. Generalmente es bastante difícil obtener información directamente de estas empresas, pero por suerte cotizan en la bolsa, lo que significa que tienen que presentar documentación ante el gobierno federal cada año. Y la historia que cuentan no es muy buena. La oposición pública se ha vuelto tan fuerte que está comprometiendo su capacidad para funcionar como empresas. Por ejemplo, este es el informe anual más reciente de GEO Group. En estos informes tienen que detallar los riesgos que enfrentan. Primero, los cambios importantes en las políticas amenazan las ganancias de la empresa, comenzando con el presidente Biden ordenando al Departamento de Justicia que no renueve ningún contrato con prisiones privadas. Luego está la deuda de la empresa, que se ha más que triplicado en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, ha perdido financiamiento de varios bancos grandes y fondos de pensiones. Entonces, ¿qué significa todo esto? En conjunto, tienes una empresa que enfrenta una creciente oposición pública, que está perdiendo contratos rápidamente, con una deuda que se dispara. Eso es una espiral descendente. El movimiento contra las prisiones privadas ganó fuerza junto con el movimiento más grande contra el encarcelamiento masivo. Una de sus mayores victorias llegó cuando logró presionar a los principales bancos para que desinvirtieran en la industria. Morgan Simon es parte de ese movimiento. Es una inversionista de impacto, es decir, ayuda a que las personas inviertan su dinero de maneras que no entren en conflicto con sus valores. Cuando ves quiénes son los propietarios de GEO Group y CoreCivic, los 2 más grandes son Vanguard y BlackRock.
Y para muchas personas, eso podría significar que su fondo de retiro está de alguna manera conectado con esas entidades y que muchos de nosotros podríamos ser dueños de prisiones sin siquiera saberlo. Por ejemplo, podría tener dinero de mi plan de retiro 401k invertido en Geo Group o CoreCivic. Absolutamente, absolutamente. Y creo que ahí es donde a veces, cuando presionamos a los políticos para que tomen acciones, también necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Y eso podría ser tan simple como preguntarme, ¿podría yo tener una cuenta en un banco comunitario o en una cooperativa de crédito? ¿Podría ir con mi director de recursos humanos y decirle, oye, ¿hay una opción de inversión socialmente responsable que podamos tener en este fondo de retiro? El año pasado, CoreCivic demandó a Simón por difamación, alegando que ella y su firma de inversiones habían tergiversado las prácticas de la empresa. La demanda fue desestimada unos meses después y ahora está en apelación. ¿Por qué crees que CoreCivic te demandó? Creo que la idea de que está bien encerrar a personas por lucro se ve amenazada por personas como yo. La política o el dinero son como las dos principales palancas que tenemos para lograr un cambio, y yo simplemente elegí el camino del dinero. CoreCivic y el Geo Group nos enviaron declaraciones en las que defendieron la calidad del servicio que brindan y acusaron a los activistas de llevar a cabo una campaña basada en mentiras y de difundir narrativas falsas sobre ellos. Ambos también dijeron que no juegan un papel en la creación de políticas que determinan quién es encarcelado. Sin embargo, se enfrentan a un número creciente de personas poderosas que preferirían verlos fuera. Durante demasiado tiempo, el Congreso ha promulgado políticas que fallan a millones de hombres, mujeres y niños al expandir nuestro estado carcelario. La congresista Ayanna Pressley presentó la Garantía de Justicia del Pueblo, una resolución que, entre muchas otras cosas, haría imposible lucrar con el encarcelamiento de cualquier forma. Así que la resolución que usted presentó, si se promulga, efectivamente sacaría a estas empresas del negocio, en su opinión. Es decir, esa es la intención. Sí, no, absolutamente. Solo quiero dejar eso claro. No, déjame intentar contextualizar esto de la manera más centrada en las personas posible. Cuando solo te incentiva la ganancia, entonces realmente no te importa la calidad de los servicios. Así que no solo estás obteniendo ganancias al proveer los servicios más básicos, pero además no hay empatía, así que es completamente explotador en todos los sentidos. Estas empresas dicen, bueno, nosotros no hacemos las políticas que deciden quién es encarcelado y quién no o por cuánto tiempo. Simplemente somos un instrumento del gobierno para llevar a cabo esas políticas. Eso es esencialmente... La cosa es que hay una complicidad en eso, ¿de acuerdo? Es como si intentaras quedar bien con ambos lados. Dices que no eres quien lo impulsa, pero tampoco estás trabajando activamente para desmantelarlo. Nada de esto ocurre de forma natural. Esto no simplemente surgió espontáneamente. Opresión, confinamiento, explotación. Todo esto ha sido legislado. La industria de prisiones privadas en Estados Unidos está en serios problemas, pero están encontrando formas de adaptarse, contraatacar, sobrevivir y en algunos casos incluso prosperar. Una forma en que lo han hecho es enfocándose en una población que el gobierno todavía está dispuesto a encarcelar en instalaciones con fines de lucro. Inmigrantes. 8 de cada 10 inmigrantes bajo custodia de ICE están en centros de detención privados. Eso significa que instalaciones como esta son más valiosas para el negocio que nunca. El Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, en el sur de California, propiedad y operado por el Geo Group, es uno de los centros de detención más lucrativos del país. También es uno de los más infames. Varios detenidos han muerto ahí. Cuando los inspectores federales visitaron la instalación en 2018, encontraron infracciones graves, incluyendo lazos corredizos en las celdas de los detenidos y atención médica inadecuada. En ese momento, el Geo Group disputó algunos de los hallazgos de los inspectores, mientras también tomaba medidas para abordarlos. En los 2 años y medio que José Topete estuvo detenido en Adelanto, presentó varias quejas oficiales alegando casos de abuso y negligencia médica. Dice que una vez, después de un procedimiento quirúrgico, el personal no limpió ni curó sus heridas durante varios días. Nunca llegaron a desinfectarme, a darme ropa limpia. ¿Cuántos días transcurrieron sin recibir atención? Unos 6 días. 6 días. Topete dice que finalmente recibió atención, pero solo después de que se puso en contacto con el consulado mexicano, que se quejó en su nombre. Entonces me comienzan a decir, pues, nosotros agarramos un correo electrónico que según te estás muriendo, que te estás desangrando, que estás tirando mucha sangre. Me hicieron bajarme la ropa, ahí, enfrente de las mujeres de seguridad y enfrente de todos los detenidos. Yo me bajé la ropa. Cuando me bajo el pantalón
y miran todos mis calzones llenos de sangre. Uno de ellos grita, ¡ah! Soya. Entonces, cuando ellos miraron que era verdad lo que yo había reportado, se me acercaron y me dijeron, por favor, otra vez que pase algo, no reportes nada para afuera, habla con nosotros aquí. Porque lo que hacen adentro es cubrir. Todo el personal de Geo, incluyendo a IC, se cubren entre ellos mismos. En esa compañía lo que le interesa es hacer dinero no más. En un comunicado, IC dijo que se aseguran de que los detenidos sean tratados humanamente y reciban la atención médica adecuada. El grupo Geo dijo que niegan rotundamente estas acusaciones, las cuales están siendo promovidas por grupos radicales de presión con una agenda motivada políticamente. En 2019, justo cuando el contrato para Adelanto estaba por expirar, California aprobó una ley que prohíbe nuevos contratos para centros de detención privados de cualquier tipo. Esto representaba una amenaza existencial para la instalación, posiblemente para el propio grupo Geo, así que la empresa actuó rápidamente. Solo 13 días antes de que la prohibición entrara en vigor, Geo firmó un nuevo contrato de 15 años con IC por un valor de más de $2.000 millones. Y además incluía un bono, 750 camas adicionales en un edificio al lado, que la empresa solía operar como una prisión estatal. Tras salvarse por poco, Adelanto no solo seguía abierto, ahora era el centro de detención de inmigrantes privado más grande del país. Para lograr esto, Geo necesitaba la cooperación del gobierno local, pero se encontraron con una resistencia inesperada por parte de una nueva integrante electa del Consejo Municipal llamada Stevana Evans. ¿Cómo describirías la relación entre Geo y la ciudad? Creo que entre Geo y la ciudad hay una gran relación. Geo obtiene lo que necesita y le da a la ciudad unas cuantas migajas y la ciudad está feliz con eso. Pero, ¿de qué sirve eso? En un momento, Evans se negó a firmar algunos papeles que Geo necesitaba que firmara y dice que la empresa hizo volar a su director general, George Soley, quien gana más de $5 millones al año, hasta Adelanto. ¿Puedes contarme más sobre esa reunión con George Soley? Fue muy incómoda y tensa. Él no entendía por qué no estaba de acuerdo con esto. Y ya sabes, él siempre ha hecho grandes cosas por la ciudad y donan dinero aquí y allá y todas esas cosas. No recuerdo exactamente palabra por palabra, hasta el punto en que, ya sabes, golpeó la mesa con las manos. Estaba rojo y me dijo, si no firmas estas cartas hoy, entonces ya no les voy a pagar nada. Y ya sabes, básicamente no vamos a ser buenos socios con la ciudad. La empresa finalmente consiguió lo que necesitaba de la ciudad y gastó algo de dinero en el proceso. Durante la carrera del año pasado para el Consejo Municipal, el Grupo Geo donó $45,000 a un PAC local llamado la Asociación de Contribuyentes del Inland Empire. Ese PAC, a su vez, gastó más de $35,000 para apoyar a candidatos que habían respaldado al Grupo Geo en el pasado. La empresa no respondió a preguntas sobre sus donaciones políticas. ¿Sabes, para un lugar como este, eso es mucho dinero? En Adelanto, definitivamente sí. Ed Camargo gana sus puestos con $1,000 o menos. Yo, que soy nueva, gané mi puesto con $4,000. Así que, ¿eso es mucho dinero en esta ciudad? Claro que sí, lo es. ¿Qué opinas del hecho de que Geo donó este dinero a PACs independientes que luego gastaron el dinero a favor de estos candidatos? Dinero negro. No hay otra manera de pensarlo. Porque si no hubieran hecho eso, entonces, en lo que sea que se haya gastado ese dinero, ya sean volantes, anuncios o lo que sea, tendría que haber una letra pequeña que dijera, ya sabes, este mensaje fue pagado por Geo. Pero no tiene que decir eso porque le dieron el dinero al PAC. Un PAC cualquiera. Así es como hacen esto en todas las ciudades pequeñas, pero eligen estas ciudades pequeñas que tienen, ya sabes, poblaciones pequeñas. No necesitan que mucha gente vote y consiguen miembros del consejo y, ya sabes, hacen lo que tienen que hacer para meterlos. Nadie está mirando y así es como se salen con la suya. Puede que sea una industria en declive, pero Estados Unidos todavía tiene más personas en prisiones con fines de lucro que cualquier otro país en el mundo. Y por ahora, el dinero sigue llegando. En Adelanto, IC le paga al Grupo Geo al menos $124 con 10 centavos por día por cama. Eso significa que José Topete, quien estuvo ahí durante 925 días, le generó a la compañía un ingreso mínimo de $114,792 con 50 centavos. ¿Qué crees que debería pasar con este lugar? Necesitamos cerrar estos lugares, cerrarlos, que no existan estos lugares. No quieren que la gente se dé cuenta de lo que está pasando adentro. Todos los abusos que pasan adentro cubren todo eso. No quieren que la gente se dé cuenta en las calles de lo que pasa adentro, de lo que sufrimos allá adentro.